Vamos nosotros hoy día, chiquillos, como sale aquí, miren el objetivo, ¿ya? El mismo de la clase anterior, entonces nosotros vamos a evaluar, yo le decía, el impacto de algunas ideas filosóficas, ¿cierto? Que tienen vigencia en la actualidad, ¿ya? Es decir, que los filósofos antiguos han dicho teorías sobre el mundo, porque eso hacemos los filósofos, tratamos de entender toda la realidad, y distintos filósofos han propuesto teorías, ¿ya? Y esas teorías, chiquillos, han pasado hasta el día de hoy, ¿ya? Y hoy día, por ejemplo, yo les voy a enseñar eso, ¿ya? Cómo una teoría filosófica de los griegos funciona hasta el día de hoy, ¿ya? Y el objetivo justamente de nosotros hoy en día y de todo este conjunto de clases es que nosotros vamos a evaluar esas ideas, ¿ya? Es decir, vamos a opinar, las vamos a fundamentar y como dice al final del objetivo, mire, utilizando diferentes formas de expresión y representación de ideas, vale decir que bien puede ser en forma de ensayo, ¿cierto? O construir algún tipo de diálogo como los diálogos platónicos que hemos estado viendo, uno de ellos, el mito de la caverna, ¿ya? Entonces, comenzábamos nosotros la clase anterior con el mito de la caverna, ¿cierto? Y planteábamos estas preguntas, ¿ya? Para recordar, ¿cierto? Decíamos que, ¿qué crees tú acerca de la teoría de Platón, de que la realidad nace a partir de ideas que tenemos en nuestra mente? ¿Cierto? Hablábamos de eso, que es esta idea, chiquillos, la vamos a volver a responder al final de la clase porque vamos a recordar, ¿cierto?, este mito de la caverna, posteriormente a que analicemos, ¿cierto?, a otro filósofo llamado Parménides, que nos va a hacer justamente recordarnos de aquello que decía Platón, ¿ya? Mientras tanto, miren, la pregunta de abajo nos puede ayudar a resolver o a recordar más que nada lo que veíamos en la clase anterior. Dice, ¿los conocimientos dependen solo de la cultura? ¿Ya? Es decir, si ustedes recuerdan, nosotros veíamos la historia de una persona un grupo de personas que estaban encadenados, ¿cierto? Y habían crecido viendo solamente sombras, ¿ya? Y que uno de ellos, al salir de la caverna y regresar, ¿cierto? Volvía con otros conocimientos, ¿ya? Y hablábamos de que esto representa, ¿cierto? Una especie de alegoría sobre cómo funcionan los conocimientos en nuestra cultura. Vale decir que nosotros aprendemos desde que somos pequeños a través del aprendizaje por repetición. ¿Se acuerda que lo veíamos en psicología el año pasado? Que cuando somos chicos repetimos las cosas que hacen los otros, somos como esponjas que absorben cosas, ¿cierto? Entonces absorbemos no solo, chiquillos, información de qué son los colores, cuáles son los números, sino que absorbemos la forma, la cosmología de una cultura, ¿ya? La forma de ver el mundo, porque cada cultura, chiquillos, va a tener una forma distinta de ver el mundo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes sabrán o habrán escuchado por ahí que, no sé, en la India ellos creen en los chakras, ¿cierto? En la energía, en China creen en el ki, ¿cierto? Aquí nuestra cultura, por ejemplo, cree en la ciencia y en el uso de la razón, como lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Chiquillos, miren, les voy a presentar a uno de los primeros filósofos, ¿ya? Él se llama Parménides, es de Elea, es una ciudad griega, ¿ya? Y más o menos si usted lo googlea, ¿cierto? Parménides, esto le quería mostrar solamente yo para que tenga una imagen en su cabeza, ¿cierto? A este filósofo Parménides, ¿ya? Y yo le voy a contar, ¿cierto?, un poquito de él. Parménides, chiquillo, es uno de los primeros filósofos, ¿ya?, que existe en Grecia, y él se encuentra resolviendo preguntas acerca eh, ¿cómo se llama?, de qué es la realidad, ¿ya? Acuérdense que los primeros filósofos se preguntaban eh, en qué consiste la realidad, ¿ya? Ahí entonces, eh, algunos querían resolver este problema, como los decía yo en la primera clase, sin recurrir a los mitos, ¿cierto? Y utilizando el pensamiento, la razón, el análisis, ¿cierto? Que uno hace de la realidad pensando, deteniéndose a reflexionar y no dejándose llevar por los mitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que empiezan a salir estos filósofos, ¿cierto? Que dicen que el mundo viene del agua. Yo les contaba que fue el primer filósofo, Tales de Mileto, porque él pensaba que todo lo que vive necesita agua para vivir, ¿cierto? Y van a empezar, chiquillos, a salir otros filósofos que van a proponer otros elementos, el fuego, el aire, ¿cierto? Y de ahí empieza a nacer de a poco esta teoría de que el mundo está hecho de distintos elementos, ¿ya? Que es lo que nosotros pensamos hoy en día. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos, es importante estudiar a los griegos, porque ellos fueron los primeros en responder a estas preguntas usando la razón, y nuestra cultura, chiquillos, es una cultura racional, como lo vamos a ver al final de esta clase. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, fíjense que Parménides, ¿ya? Lo que hace es algo muy sencillo, ¿ya? Y que ustedes van a decir, pero ¿cómo, profesor Parménides, cómo va a ser un filósofo por decir eso que dijo? Que es tan sencillo, que es lo que sale ahí, mire. Chiquillos, Parménides un día reflexionó sobre la realidad, ¿cierto? Que es el tema que nosotros estamos filosofando, que es la realidad, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de evaluar, ¿ya? Y es que, por ejemplo, eh, dice, mire, esa frase de Parménides dice, el ser es y el no ser no es. Esa fue su respuesta cuando se preguntó qué es la realidad. Él dijo, bueno, el ser es y el no ser no es. ¿Cierto? Y uno dice, oye, pero eso no es tan filosófico que digamos, pues cierto, cualquiera sabe, ¿cierto? Que como yo anoté al lado, lo anoté en palabras más sencillas, mire, dice aquí, lo que es y lo que no es, no es, ¿cierto? Y aquí yo le pongo abajo una explicación, dice, es decir, lo que existe, existe, y lo que no existe, no existe, ¿cierto? Es como obvio, es como, chiquillo, aunque suene, ¿cierto?, un poco coloquial, es como cuando uno dice, es la que es, ¿cierto? O cuando uno le exige al otro que explique, ya, pues, las cosas son o no son, ¿cierto? No, nada que intermedio, las cosas son o no son, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Parménides. Entonces él se va a poner a reflexionar, chiquillos, y eso es lo que hay que hacer cuando uno hace filosofía, ir más atrás, porque él dice, bueno, ¿qué significa que las cosas son, sean? ¿Ya? Y él le empieza a pensar, y fíjense, aquí necesito que entremos, ¿cierto?, con nuestra razón y nuestra lógica, porque esto, chiquillos, es pura lógica, es puro obviedad, obvio, mire, ¿ya? Cuando Parménides se pone a pensar sobre la realidad, él dice ahí, mire, la realidad necesariamente tiene que ser eterna e infinita. Es decir, no tiene principio ni fin, ¿ya? Porque si tuviera un principio, se rompería de inmediato la frase que acabamos de decir, que el ser es y el no ser no es, y deberíamos entonces estar obligados a decir otra cosa. Por ejemplo, dice ahí, mire, tendríamos que decir lo que es antes no era y después empezó a ser. Pensemos, por ejemplo, chiquillos, en una realidad en este universo, para que me entiendan. Pensemos tanto en el Big Bang como en Dios. Ya, ¿cierto? Se dice que antes de ellos no había nada, ¿cierto? Antes de que Dios creara la naturaleza no había realidad. Antes de que el Big Bang explotara no había realidad, ¿cierto? No era. Y de repente empezó a ser. ¿Ya? Y Parménides va a decir que si nosotros pensamos de esa manera, si pensamos que la realidad tiene un punto de inicio, entonces la frase que nosotros estamos dando como obvia, que es esa que dice ahí, el ser es y el no ser no es, esa frase, chiquillos, perdería su validez. Porque nosotros, lo correcto entonces sería decir, si nosotros pensamos que la realidad tiene un punto de partida, sea Big Bang o sea Dios, nosotros deberíamos decir, oye, lo que ahora es, antes no era, ¿ya? Hubo un punto en donde todo empezó a ser, donde todo empezó a existir, ¿ya? Y ahí entonces él va a decir lo mismo va a ocurrir si un día, por ejemplo, esta realidad se acaba. Tendríamos que decir, oye, lo que es ahora, ¿cierto? Lo que existe ahora, más adelante va a dejar de ser. Y nosotros no hablamos así en la vida, pues nosotros, como yo decía, vamos al hecho cotidiano de esta frase, cuando uno dice, oye, ya, pues, las cosas, eso no es. ¿Por qué llegó tarde? Dígame, la firme, no se ande con rodeo. No, por esto, ya, ya. ¿Cachai? Oye, cuando uno discute con la otra pareja, ¿cierto?
y la otra le quiere decir que va a terminar, ¿cierto? Y no le dice directamente, oye, quiero terminar contigo, sino que anda con rodeos, ¿cierto? Pucha, es que yo soy así, bla, bla, y la otra persona va y dice, ya, po, sí o no, estamos juntos, sí o no, ¿qué somos? ¿Cachai? Se pone un límite. Las cosas son o no son, pero si Parménides va a decir, si nosotros decimos que esta realidad tiene un principio o un fin, entonces se va a romper de inmediato esa lógica. ¿Ya? Entonces, chiquillos, en el tercer punto dice, mire, por lo tanto, ser aquello que nosotros llamamos lo real o lo que existe, es decir, la naturaleza, la existencia, ¿cierto? Donde nosotros estamos, necesariamente, dice Parménides, tiene que ser, y él le nombra estas características, mire, inmutable, inmóvil, única e indivisible, ¿ya? Porque si no, la realidad dejaría de ser y tendríamos que entonces concluir que el ser no es. Y ya no diríamos, oye, las cosas son, ¿qué es la realidad? Lo que no es. Ya, chiquillos, miren, necesito saber si más o menos se entiende la idea general, porque a lo que voy yo es a otra cosa con esto. Ya, lo que estamos tratando de... Pongan ahí en el chat, chiquillos, alguien deténgame, profe, no entiendo nada, porque estamos analizando como la lógica de la realidad. Y ya me voy a venir a una parte ya más concreta. ¿Ya? Pero necesito eso, necesito saber si estamos entendiendo. ¿Ya? Porque cuando nosotros decimos que lo que es, ya, y decimos, oye, ya, pues si lo que existe es lo que hay nomás, pues, y lo que no existe no, pues es lo que no hay. Cuando uno analiza esa realidad, se da cuenta que la realidad tiene que tener ciertas características, ya, como la inmutabilidad, lo único, ¿cierto? Para que lo demás todo siga siendo. Y por ejemplo, lo que va a hacer Parménides, ¿ya? Y después, chiquillos, Sócrates, pucha, se me salió. Espérense, voy a cambiar aquí. Ya, espérense, ya vamos a volver con el pausa. ¿Se escucha o no? Comunicación. Aló, profe. Filosofía, lo que viene después va a ser más sencillo, ¿ya? Aquí estamos analizando una cosa que yo ya voy a aterrizar ahora en ejemplos concretos, ¿ya? Fíjese en lo siguiente, miren. La conclusión de todo abajo dice, mire, entonces la naturaleza y todo lo que existe siempre ha existido y nunca dejará de existir, ¿cierto? Al igual que las ideas o los conceptos que tenemos en nuestra mente, ¿ya? Y aquí, chiquillos, miren, es donde nosotros tenemos que ir al mito de la caverna, ¿cierto? Porque tenemos que pensar en lo siguiente, mire, antes de continuar con esto de la idea. Porque toda esta tradición filosófica va a ir como confirmando esta idea de que la realidad está en la mente y no aquí afuera, ¿ya? ¿Por qué? Mire, porque si ustedes se acuerdan, mire, cuando nosotros hablamos del mito de la caverna, como es una alegoría, decíamos que en realidad representa este relato otra cosa. Este liberarse de las cadenas significa que uno se sale, ¿cierto?, de lo que le enseñan a uno en el colegio, ¿cierto?, de lo que le enseñan a uno los padres, y uno toma esa actitud filosófica de empezar de nuevo, de lo que dice Sócrates, de asumir la ignorancia y decir yo solo sé que no sé nada, porque todo lo que sé lo sé porque otra persona a mí me lo dijo, no porque yo me lo aprendí. ¿Cierto? Y muchos de esos conocimientos, ahora que ya soy grande, son un poco dudosos, ¿ya? Porque, por ejemplo, tienen usted acceso a Internet y empiezan a conocer otras teorías distintas, ¿cierto? Entonces uno empieza como a replantearse todo lo que sabe, ¿ya? Y entonces, Platón dice que, chiquillos, cuando uno sabe ya algo, por ejemplo, miren, así funciona, va a decir Platón, los conocimientos, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, cuando uno, por ejemplo, va al mundo, ¿ya? Y observa la realidad, ¿cierto?
y por ejemplo ve y encuentra un montón de gatos. ¿Ya? Aquí yo les voy a mostrar un texto que estoy cargando con respecto a eso para que lo entiendan. ¿Ya? Vamos a los ejemplos prácticos de qué significa todo esto que ha dicho Parmenides. ¿Ya? Por ejemplo, mire, aquí en este texto de acá, ¿ya? Vamos a leer esto. En la parte de la izquierda, los que tienen el celular le pueden hacer zoom, ¿cierto? Con la mano y vamos a leer la parte de la izquierda, ¿ya? ¿Cuál es el gato? ¿Cierto? Ustedes pueden ver que aparecen 4 gatitos, ¿ya? Entonces, dice ahí, mire, imagina que estás observando directamente los animales que muestra la imagen y alguien te pregunta, ¿cuál de ellos es el gato? Seguramente responderías, todos son gatos, ¿cierto? Obvio, los 4 de ahí son gatos, ¿ya? Entonces dice, ahora imagina que te preguntan si alguno de esos gatos es más gato que los demás, ¿cierto? O si hay uno de esos 4 gatos que puedas considerar el verdadero gato, ¿cierto? Y los demás no. ¿Se podrá decir eso, no? Dice, es probable que tu respuesta sea que no, porque todos son gatos diferentes, pero todos son gatos en la misma medida, ¿cierto? Mira abajo lo que dice. Siguiendo un razonamiento como este, Platón llegó a la conclusión de que ninguna de las entidades o las cosas del mundo sensible, es decir, nada de lo que podemos percibir mediante los sentidos, ¿cierto? Lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, es verdaderamente real, porque no hay un verdadero gato, ¿cierto? Ni una verdadera cama, ni una verdadera música, sino que cuando uno se enfrenta al mundo, hay miles de millones de gatos, ¿cierto? Y ninguno de ellos es el gato verdadero, ¿cierto? Son como copias de un gato original, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahora necesito que me sigan, mira, porque cuando uno analiza, bueno, y por qué, por ejemplo, si yo agarro uno de estos gatos egipcios que no tienen pelo, son gatos pelados, ¿cierto? Y lo pongo ahí, entre medio de esos 4 gatos, y digo, oye, ese de ahí también es un gato, ¿o no? ¿Sí o no? Que uno dice, sí, pues, también es un gato. ¿Por qué? Y en ese por qué, chiquillo, uno tiene que detenerse a reflexionar, porque si uno dice, ¿por qué también es un gato? ¿Dónde está ese gato verdadero? Y Platón va a decir, ese gato, ese concepto gato, esa idea de gato, está en su cabeza, ¿ya? Y a diferencia, fíjese, va a decir Platón, lo que pasa con esa idea de gato, que ese gato, esa idea de gato que usted tiene en su cabeza, representa los miles de millones de gatos que hay en el mundo, ¿ya? Y esa idea, chiquillos, es perfecta en ese sentido porque es única, es una sola idea que sirve para hacer valer a millones de datos, incluso más. Porque, por ejemplo, si nosotros, qué sé yo, en Dragon Ball, ¿cierto? Y aparece un nuevo personaje que es un dios con forma de gato, y uno dice es un gato, una especie de gato, y uno lo identifica como tal, como gato, es porque la forma física de él, ¿cierto? Se parece a una idea de gato que yo tengo en la cabeza, ¿cierto? Que es una sola idea. Entonces, lo que dice Platón dice, oye, si tú quieres saber qué es realmente un gato, no vas a ir al mundo a investigar cada uno de los miles de millones de gatos que hay, porque no te va a dar el tiempo, ¿cierto? Ni tampoco voy a saber cuál de todo es el verdadero gato. Si yo quiero saber la verdad y buscar cuál es el verdadero gato, dice, yo tengo que hacer una introspección y analizar esa idea de gato que tengo en mi cabeza, ese concepto de gato, porque esa idea es única, eterna, ¿cierto? Y es perfecta porque representa a todos los gatos del mundo, ¿ya? Y por eso, chiquillos, miren, él va a decir, incluso Platón va a ir más allá y va a decir ya. Y en vez de analizar esa idea de gato, o la idea de perro, o la idea de silla, ¿cierto? Que es lo que me hace, por ejemplo, que yo pueda entender que, no sé, pues yo con un trozo de madera y le pongo 4 ramas y digo es una silla, ¿cierto? Y todos los demás dicen, ah, buena la silla que hiciste, te salió buena. Y uno sabe que eso es una silla porque ese objeto que yo acabo de construir calza de alguna manera con la idea de silla que yo tengo en mi cabeza, ¿cierto? Entonces Platón va a decir, ya, vamos entonces más allá de los objetos sensibles, porque
Si nosotros queremos saber realmente lo que es la vida, ¿es cierto? Y queremos ser una persona sabia, con conocimiento y que no se equivoque cuando vaya a actuar en el mundo, cuando le toque tomar una decisión, entonces él va a decir, analicemos las ideas que son las más importantes. Como por ejemplo, él va a decir la idea de justicia, ¿cierto? Todos vamos por el mundo, ¿cierto? Y vamos a ver que se cometen algunos actos y uno lo encasilla como justo e injusto, ¿cierto? Entonces vamos a ver entonces en qué consiste esa idea de justicia que hay en la cabeza, para que sepamos bien lo que la justicia es, ¿ya? Y entonces, chiquillos, por eso, ahora volviendo a nuestra presentación de aquí, miren, lo mismo, aquí es lo mismo que dice Parménides, ¿ya? Es lo mismo que dice Platón 200 años después, y por eso yo le digo que esta tradición, chiquillos, esta forma de conocer el mundo va pasando de generación en generación, y a nosotros nos toca recibir esta manera de entender el mundo, pero no de una manera así como directa, consciente, como yo se lo estoy haciendo entender ahora, sino que a nosotros a través de ejercicios en el colegio, ¿cierto? De clasificar los seres vivos, los inertes, todo eso va formando una visión de mundo. Ya como por ejemplo si fuéramos a un colegio, nuestros papás se cambian a un colegio en China, y estaríamos viendo otra cosa, nos estarían enseñando del nosotros, miren, nos enseñan desde chicos, ¿ya? Nos enseñan de algún modo u otro a que lo real es aquello que está en la mente, que las ideas son superiores a los objetos que están ahí afuera, ¿ya? ¿En qué sentido? Por eso al final dice, mire, lo mismo que dice Parménides, lo va a decir Platón de alguna forma, después lo va a decir Aristóteles, lo va a decir René Descartes, chiquillos, que es que la naturaleza y todo lo que existe, como dice en el último punto, mire, siempre ha existido y nunca dejará de existir, al igual que las ideas o los conceptos que tenemos en nuestra mente. Ya como ese concepto de gato que yo digo que es único, ¿cierto? Hay una sola idea de gato en mi cabeza que representa a todos los demás gatos, entonces yo por eso tengo que ir a mi mente a investigar qué es eso, esa idea, ¿cierto? Y no a los gatos del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, mire, vamos con algunos casos. En mi mente, chiquillo, en mi cabeza, existe la idea de belleza, ¿cierto? Idea con la cual juzgamos algo como bonito, feo, agradable o desagradable, ¿cierto? Vamos y decimos, oye, mira, qué feo ese perro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque seguramente no calza con la idea de un perro bonito, ¿ya? Que, por ejemplo, un mismo perro bonito no es una raza en particular, sino que es una idea compacta. Un perro para que sea bonito tiene que tener una cierta armonía, ¿ya? Dentro de su raza, por ejemplo, ¿ya? Otra idea que tenemos, la de justicia, dice, idea con la cual medimos actos según sus consecuencias negativas o positivas que produzca. ¿Ya? Ahí nosotros también pues, tenemos una idea en nuestra cabeza de justicia y con esa idea nosotros vamos, digamos, midiendo los actos de las demás personas. ¿Ya? Oye, que justo lo que hizo, por ejemplo, no sé, pues cuando tenemos la opinión de si es justo o no prestar una tarea, ¿cierto? Algunos dicen que sí, otros que no, ¿cierto? Al final cada uno tiene una forma de medir la justicia, ¿ya? Pero si nosotros va a decir Platón, vamos a la idea en específico y la tratamos de entender y filosofamos sobre ella, vamos a darnos cuenta que la idea de uno, la idea de otro, la idea tuya, la idea mía, en algo calzan, ¿ya? En algo, ¿cierto? Nosotros podemos estar de acuerdo y eso es lo que hay que buscar, va a decir Platón. Lo mismo con la idea de bien, chiquillos, por la cual nosotros clasificamos los actos de acuerdo, ¿cierto? Con la ética que cada uno tiene, ¿cierto? Que es bueno robar a veces, ¿cierto? Otras veces no. Por ejemplo, no sé, en caso de una persona, ¿cierto? Que roba para alimentar a alguien que está muriendo de hambre, ¿cierto? O no sé, pues si alguien dice, oye, pero estoy de acuerdo con no sé, con los desmanes, porque es la forma de protestar, otros no, no es ahí cada uno tiene una idea, ¿cierto? Y lo mismo con la idea de árbol, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, ve miles de millones de árboles en el mundo, pero uno, por ejemplo, cuando va y ve un árbol nuevo y le dice a otro, yo le pongo ahí, por ejemplo, oh, mira ese manso árbol, ¿cierto? Y tú, ¿por qué sabes que eso que primera vez estás viendo?
lo clasificas como un árbol, es porque tienes una idea de árbol, ¿cierto? Ya en tu mente. ¿Ya? Y lo mismo yo le explicaba antes con la silla, ¿cierto? Uno se puede armar una silla, ¿ya? Con una madera, una rama, y lo clasifica como silla en su cabeza porque calza con la idea de la silla, ¿ya? Y en ese etcétera yo le pongo, inserta aquí las infinitas ideas que hay en su cabeza. Entonces, Sócrates y Platón van a decir, y Parménides, chiquillo, y René Descartes, y todo Aristóteles, y todo el occidente, va a decir que siempre, miren, vamos a ver aquí, miren, nosotros vamos a tener una idea, ¿ya? Y esa idea, chiquillos, va a hacernos, ¿cierto?, una referencia con respecto a la realidad. Clasificamos las cosas de acuerdo a las ideas que tenemos en nuestra cabeza, entonces es más real, ¿cierto? O es más verdadero, o por decirlo de una forma, es menos engañador el mundo interior, las ideas de nuestra cabeza, que el mundo exterior, ¿cierto? Y así nosotros crecemos en este mundo, en esta realidad que nos enseñan a ver desde chico, por ejemplo, cuando decimos que las apariencias nos engañan, ¿cierto? Que hay que desconfiar de los sentidos, ¿cierto? Que por ejemplo, cuando leemos El Principito, y yo le hablaba de esto, y siempre se lo voy a decir, que lo más importante de ese libro es que dice que lo esencial es invisible a los ojos, es decir, que lo más importante es aquello que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve, chiquillos? Las ideas que hay en mi cabeza, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, esperamos que la gente tenga un comportamiento ideal, un comportamiento perfecto, porque tenemos una idea de lo que es un comportamiento perfecto, ¿cierto? Un alumno, de lo que es un alumno ideal, lo que es un profesor bacán, ¿cierto? Lo que es un buen amigo, lo que es una buena pareja, y nosotros tenemos una idea y con esa idea tomamos referencia del mundo. Y cuando la otra persona, ¿cierto? O el objeto no calza con esa idea, entonces nos decepcionamos. ¿Por qué? Repito, porque tal parece, chiquillos, que en nuestra cultura nos enseñan que es más importante lo que está dentro de uno, aquí en esta cabeza, que lo de afuera. Por eso, en conclusión, chiquillos, nosotros podemos decir que nuestra cultura es una cultura racional. A diferencia de otras culturas, por ejemplo, que son más espirituales, nuestra cultura es racional porque con las ideas de nuestra cabeza nosotros vamos juzgando el mundo en el cual estamos viviendo, ¿ya? De ahí que Parménides concluyó, miren, él dice entonces otra frase, ser y pensar son lo mismo. ¿Por qué? Porque solo puedo pensar, dice, solo existe aquello que puede ser pensado. Si yo no tengo ese concepto, si lo ignoro, ¿cierto? Lo desconozco en mi cabeza, no entiendo la realidad. Por ejemplo, si no sé nada de física y se ponen a hablar de números y de cosas de la física, toda esa realidad de la cual se está hablando en esa sala no va a tener existencia en mi cabeza porque no tengo los conceptos que se están hablando. Cuando me dicen un garabato en otro idioma, yo no lo entiendo y no me ofendo porque no tengo esos conceptos en mi cabeza para entender esa realidad. Pero si yo tomo un curso de inglés, de chino y me aprendo que eso es un insulto, me voy a sentir ofendido porque ahora sí cuento con esos conceptos o esas ideas en mi cabeza. ¿Ya? Por eso, chiquillos, miren lo que hace abajo en el último punto, dice, por eso es importante conocer y nutrirse de conocimientos según los filósofos antiguos. Y por eso el ideal, chiquillos, de hombre sabio de la época antigua es el hombre que estudia, que aprende. ¿Por qué? Porque en la medida que uno estudia, que aprende, que se informa, que se instruye, aparecen más conceptos en tu cabeza y por ende conoces mejor la realidad. Ya tienes un conocimiento mucho más acabado de lo que la realidad es. ¿Ya? Entonces, por eso miren, vamos a filosofar esto, ya que aparece, chiquillo, en una guía que yo hice con mucho cariño para ustedes, ya que ya se la envié al profe Carlos para que ustedes la vean, ya, y la tengo aquí, creo, miren, que la vamos a empezar, chiquillo, a trabajar en clases, ya, y una de esas preguntas que vamos a trabajar es precisamente la que yo les estoy ofreciendo ahí, ya. ¿Qué es lo que dice ahí? Mire, vuelvo a la pregunta. Filosofemos, chiquillos, esto va como tarea para la casa y repito, esta respuesta también va a ir en la guía que vamos a comenzar a trabajar en la semana que viene, ¿ya? Dice, mire, ¿es importante saber qué es la realidad o podemos vivir una vida plena sin saber qué es esta realidad en la que vivimos? ¿Ya? Y otra pregunta ahí, mire,
¿Qué beneficios o perjuicios, ya, conlleva saber de este tema que se llama ontología, chiquillos, que es el estudio de la realidad? Es importante, chiquillos, saber de este tema, filosofar qué es la realidad y entender que la realidad, por ejemplo, tiene que ver con ideas que tenemos en nuestra mente y que por eso las vamos comparando y nos decepcionamos a veces porque esperamos comportamientos ideales. Por ejemplo, chiquillos, una cosa que olvidé decir es que a nosotros nos gusta la ciencia y somos científicos porque la ciencia es esto. Acuérdense que la ciencia parte de una hipótesis, ¿cierto? Uno se hace formula, uno ve el mundo y dice, oh, ¿por qué se caen las cosas? Ah, y uno tiene una hipótesis que es una idea. Sale una idea en mi cabeza y digo, oh, quizás se caen porque debe haber una fuerza de gravedad, ¿cierto? A ver, vamos al experimento y se confirma. ¿Qué cosa se confirma, chiquillos? No que el objeto ha caído al suelo, sino que se confirma que la idea que yo me hice de la realidad es correcta. Y por eso, chiquillos, nosotros somos una cultura racional, repito, ¿ya? Y usamos el método científico, ¿cierto? Y todas estas cosas, y andamos buscando lo perfecto, porque desde los griegos, ¿cierto? Se viene fomentando esta idea que después, por ejemplo, se va a empezar a enseñar en los colegios, en la Edad Media, ¿cierto? Y después, ¿cómo llegó esto a nosotros? ¿Por qué estamos en Chile 2020 hablando de esto? Porque acuérdense que el sistema europeo, chiquillos, llega, yo le dije en la clase anterior, con los conquistadores, ¿cierto? Aquí había otra cosmovisión que seguramente también debería ser estudiada, ¿cierto? Que es la de los indígenas. Hay otra cosmovisión que él, yo le dije, la de los orientales, la de la tribu que está por aquí, la de por allá, ¿cierto? Y en el fondo, para eso, chiquillos, sirve la filosofía, para que uno, por ejemplo, entienda ahora los fundamentos de dónde uno está viviendo y viva, como yo le decía en clase anterior, conscientemente. ¿Ya? Ya, yo sé que estamos en la hora, profe Keno, pero me va a tomar un minutito más, como partimos tarde, ¿ya? Y quiero mostrarle a los chiquillos un poquito la guía para que más o menos entiendan cómo son estos materiales de filosofía, porque yo le había dicho la semana pasada estuvimos leyendo unos libros, ¿cierto? Pero de esas tareas chicas, que las voy a volver a anexar, chiquillos, a estas guías, ¿ya? Vamos a ir trabajando en clases, ¿ya? Nosotros las vamos a considerar igual, todas esas tareas que me han mandado, ¿ya? Bien sea las voy a transformar en décimas, ¿cierto? Para que subamos las notas, ya con respecto a otra tarea más antigua que yo había mandado, ¿cierto? Y que como no habíamos tenido clases, ¿cierto? No obtuvimos los aprendizajes esperados, entonces tuvimos que volver como a partir nuevamente con todo esto, ¿ya? Pero chiquillos, miren, por ejemplo, no, aquí me equivoqué, este es de tercero medio. En general, vamos a ver aquí, miren, cuarto medio, la guía, aquí está. ¿Ya? La guía tiene preguntas muy sencillas y van siempre apuntadas, acuérdese al objetivo que veíamos al principio de la clase, que es que usted tiene que evaluar, ¿cierto? Tiene que usted pensar, ¿ya? Y aquí vamos a leer, ¿cierto? Más de Platón y más de Parménides y van a venir, ¿cierto? Algunas preguntas. Ya aquí, por ejemplo, tiene que clasificar en el cuadro, tiene que poner la letra que corresponde, A, B o C, ¿cierto? Y en el fondo es esta guía, chiquillos, que vamos a trabajar. Por eso, para la próxima semana, tiene que llegar con ella, ¿cierto? Descargada, puede echarle un ojo en la casa ahora mismo si tiene un rato libre para que pueda ver lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Que, por ejemplo, ahí se parte, por ejemplo, en el primer párrafo se parte, chiquillos, con lo que nosotros acabamos de mencionar, ¿ya? Que es lo de la cultura occidental que yo les decía a ustedes, ya que es el nombre, chiquillos, que recibe la cultura europea que nos conquistó a nosotros. ¿Ya? Entonces ahí va a partir con eso y va a explicar lo mismo que yo les estoy diciendo. Eso, chiquillos, ya hay dudas, consultas, preguntas, algo que no le haya quedado claro, alguien que quiera alguna referencia. Repito, dudas, consultas, alguien que tenga una referencia en el chat, profe, que no, si puede activar los micrófonos los chiquillos.
y los chats también dijo que iba a explicar una tarea que iba a dar. Sí, es lo mismo que acabo de explicar ahora, que esta tarea y las tareas que yo he dado, si ustedes la han hecho, ya las vamos a adjuntar a esta guía, ¿ya? Por ejemplo, yo le había dicho que plantearan una pregunta filosófica a unos textos que estaban entre la página 10 y 16, ¿cierto? Si la hicieron, por ejemplo, aquí usted le pone al final otras actividades, ¿cierto? Y escribe, profe, hice esta tarea, ¿cierto? Y esas tareas yo les voy a dar décimas, ¿cierto? Para subir estas otras notas de esta otra tarea, que por ejemplo, ya esta tarea, chiquillos, que vamos a empezar a trabajar, me interesa que la evaluemos, ¿cierto? Y tengamos una nota más o menos de esta tarea con otras que hemos ido haciendo antes. Yo me acuerdo que al principio le revisé algunos, me mandaron fotos del cuaderno de una tarea que yo los mandé a definir, que era epistemología, que era metafísica, ¿cierto? Esas tareas, todo va a tener, chiquillos, una evaluación, ¿cierto? Que nos va a permitir tener una calificación para que salgamos de clase a principios del otro año. Ya, ¿alguna otra pregunta o no? Si no, estaríamos por hoy, chiquillos, para que aprovechemos que nos quedan 10 minutos y tenemos otras clases. ¿Ya? ¿Cuándo mandamos la guía? Muy buena pregunta, Romina. Vamos como en unas 2 semanas más. Ya, la semana que viene vamos a revisar, ¿cierto? Esta lectura, ya, para que les quede todo claro, con ejemplos, ya, y de ahí en adelante, vamos, ya usted puede seguir solito ya en su casa, ¿cierto? Y si la termina, me la envía, ya, pero la semana que viene, repito, todos descarguen esta guía, ya, y lleguen con ella porque la vamos a estar leyendo y usted la va a ir, ¿cierto? Aprovechando de resolver conmigo, ya, para que me entienda, la idea es que aprendamos, ya, eso es. Ya, chiquillos, muchas gracias. Que esté bien. Sí, no sé, yo la mandé el día martes, así que debe estar. ¿Ya? Si no, vamos a presionar ahí para que esté, porque el día martes, yo repito, ya envié la guía. Ya, chiquillos, un abrazo para todos, que estén bien.